Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, primera lectura y el Santo Evangelio, y también podamos hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que Él sea que nos instruya a través de las lecturas, que Él sea que nos hable a través de ellas. Voy a comenzar pues, mis hermanos, primeramente con el Salmo, y el Salmo es el número 101. Si gusta repetir después de mí: Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escucha, y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a su plegaria sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Bendito y alabado sea, Señor. Sí, Señor, escucha nuestra plegaria. Ayúdanos, Señor, en nuestras necesidades, especialmente, Señor, que no caigamos tanto en los pecados. Que seas tú, Señor, instruyéndonos cada día, llevándonos cada día de tu mano, para no caer tanto en las manos del demonio, Señor. Que seas tú, Señor, que nos lleves siempre para no caer y ser siempre ayudados, Señor, con tu misericordia, ya que es lo que tú eres, Señor, misericordioso. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Te pongo las necesidades en este momento, Señor, de todos mis hermanos y hermanas que están escuchando, y de todo el mundo entero, Señor, porque sabemos que solamente en ti, Señor, podemos confiar para aliviar todas nuestras penas, nuestros problemas, nuestras necesidades, todo lo que un ser humano puede necesitar. Solamente en ti, Señor, podemos encontrarlo. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo. En este momento muy en especial te pido me transformes, Señor, mi pensamiento, que sea solamente tú, bendito Espíritu, llenándome con tu Espíritu, que no sean mis palabras, que sea solamente tú, hablándole al pueblo, hablándole a mis hermanos y hermanas, que escuchan cada día a través de esta radio, y que tú, bendito Espíritu, les abras siempre el corazón, para que penetre la palabra de nuestro Señor en cada uno de ellos, y también prontamente ellos hablen de las maravillas del Señor a todas las demás personas. Mamita del cielo, intercede, Madre del cielo, ante el Señor, ante nuestro Padre Dios. Ayúdanos, que solamente en ti, como nuestra abogada, podemos conseguir los favores que en nuestro Señor confiamos, y en ti, Mamita María, porque sabemos que estás junto a Él y que continuamente le hablas de todos nuestros pecados, de todas nuestras necesidades y de todo aquello que no podemos conseguir. Solamente en tus benditas manos, Mamita María, lo depositamos en este momento. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de haber hecho esta pequeña oración, voy ahora a leerles la primera lectura, y vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de ella. Y la primera lectura, mis hermanos, la encontramos en el libro de Números, capítulo 20, versículos del 4 al 9. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dejaron el monte Or por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará.
Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pueblo, mis hermanos, cuando fue sacado de Egipto y llevado por ese desierto, Dios les mandó el maná para que se alimentaran. Y fíjense nada más, lo ingrato que era este pueblo. Nunca se les acabó el calzado, nunca se les acabó su ropa, todo lo que ellos tenían, incluyendo el alimento que Dios les mandaba, que era ese maná, todo era gratuito. Ellos no trabajaban nada absolutamente por él. Y aún así ellos murmuran contra Dios, diciendo que ya están enfadados de esa comida, que esa comida sin chiste. Obviamente, mis hermanos, que cuando uno come un alimento, y es el único alimento que come diariamente, pues sí es un poco de enfadosito. Por esa razón cocinamos diferentes alimentos, pues si no, de lo contrario nos enfadaríamos con un solo alimento que consumiéramos diariamente. Y este pueblo se comenzó a enfadar con Dios cuando miraban que era el único alimento que tenían para alimentarse. Y entonces Dios escucha que estos comienzan a murmurar contra él y contra Moisés, porque Moisés fue el que fue a hablar con ellos hasta Egipto y les dijo que se animaran, que Dios estaba escuchando sus oraciones y los iba a sacar de esa esclavitud. Y así fue. Moisés, junto con Aarón, sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces, cuando ya están en el desierto, eso es lo que sucede. Comienzan a murmurar, enojan a Dios, lo hacen enojar muchísimo, y Dios les manda serpientes ardientes. Serpientes que cuando los muerden, pues muchos de ellos mueren. Y cuando ellos miran que eso de las serpientes fue por la causa de su murmuración, entonces van y le dicen a Moisés que vaya y hable con Dios para que los libere de todo lo que a ellos les está sucediendo. Hermanos, siempre ha habido un intercesor ante Dios. Siempre hemos tenido a un santo de nuestra confianza para que hable con Dios y nos ayude en todas nuestras necesidades. Siempre ha existido la intercesión desde en aquel tiempo que Moisés intercedía por el pueblo e iba y hablaba con Dios para que perdonara los pecados de ese pueblo rebelde, el pueblo de Israel, ese pueblo que había liberado. Y por esa razón, mis hermanos, cuando los trajo por el desierto, duraron 40 años en ese desierto para poder llegar a la tierra prometida, una tierra que no era muy lejana, pero sin embargo Dios quiso hacerlo de esa manera para que limpiaran su corazón, que todo el pueblo que llegara a esa tierra prometida iba a ser un pueblo ya limpio, libre de todos sus pecados. Y entonces Dios, mis hermanos, permitió que todo el pueblo, que muchos de ellos que habían murmurado en contra de él y de Moisés, fueran mordidos por esas serpientes. Y entonces Dios, ya cuando escucha las palabras de Moisés, se conmueve y perdona al pueblo. Le dice a Moisés que haga una serpiente enredada en un poste de bronce. Y Moisés es lo que hace. Hace esa serpiente, la pone en medio del desierto, y todo el que va y mira la serpiente se sana. Esto sería algo muy raro por parte de Dios nuestro Padre, ya que Él no quería que adoraran nada que fuera hecho aquí en la tierra y nada de lo que existe, hermanos. Dios no quería que se hiciera nada de metal, que se hiciera nada de barro. Dios aborrecía todo eso, y sin embargo a Moisés le dice que haga una serpiente de bronce y la ponga ahí en el desierto para que todo el que la mire se sane. Es algo muy raro, mis hermanos, sin embargo, todos los que lo hacían se sanaban. Y por eso les digo, mis hermanos, que todo lo que Dios manda hacer no puede ser algo malo. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús fue enviado a esta tierra, fue enviado para salvarnos. A través de Él nos íbamos a salvar, íbamos a ser sanados de nuestras enfermedades también. Cuando nos acogemos al Señor, cuando nos acercamos a Él y le pedimos de todo corazón que nos ayude, y también al igual que ese pueblo, cuando iban y miraban esa serpiente, así nosotros,
enfrente de la cruz, enfrente de Jesús crucificado, también nosotros comenzamos a orar, comenzamos a pedirle todo lo que necesitamos y Jesús nos escucha, viene en nuestro auxilio y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Así sucedía en aquel entonces, mis hermanos, con esa serpiente, la cual Moisés puso en medio del desierto para que el pueblo se sanara. Al igual que ello, Jesús nuestro Señor fue enviado. Hermanos, Dios nuestro Padre quiso acabar con su rebeldía. La rebeldía de este pueblo era muy grande. Fue muy necesario mandarles unos cuantos castigos para que ellos cambiaran de proceder, porque ese pueblo venía de un pueblo muy rebelde también. Los egipcios no se juntaban para hacer, por ejemplo, una fiesta, para reunirse, para comer juntos, no se juntaban, porque ellos consideraban a un pueblo que no era de Dios, lo consideraban un pueblo pagano. Los egipcios, aunque Dios permitió que ese pueblo viviera en medio de ellos, los egipcios no eran igual que los israelitas. Pero sí Dios ha bendecido grandemente desde entonces a los egipcios, a esa nación, porque siempre dio acogida a su nación, a su pueblo preferido, a los israelitas. Y entonces, hermanos, lo que hagamos por un hermano o una hermana, que aunque no sean de nuestra misma raza, tiene que haber un trato bueno de nuestra parte hacia ellos, porque donde estamos porque Dios así lo ha permitido. Si Dios no lo hubiera permitido así, no estuviéramos en la nación que nos encontramos. Dios provee todo para que nosotros vivamos bien, tengamos víveres, tengamos ropa, tengamos calzado, tengamos lo necesario para seguir adelante. Y solamente en Dios, hermanos, yo siempre les he dicho, solamente en Él, poniendo toda nuestra confianza en Él, vamos a ser ayudados. Este pueblo de Israel, cuando anduvo en ese desierto, por todos esos años, Dios no permitió que se les acabara el calzado, la ropa y todo lo que ellos utilizaban para seguir adelante en medio de ese desierto. Es que Dios estaba en medio de ellos, nada les iba a suceder. Y esa es la confianza que cada uno de nosotros debemos depositar en Dios nuestro Señor. No dudar ni un solo instante en que las ayudas nos vienen de Él y que Él va a proveer todo, siempre y cuando no nos olvidemos de que es un Dios misericordioso. Si no fuera así, mis hermanos, a ese pueblo rebelde, que era un pueblo muy rebelde, no lo hubiera perdonado ni una sola vez. Pero fue también por parte de la intercesión de Moisés, que Moisés intercedió por este pueblo rebelde. Si no hubiera sido que Moisés hubiera conocido a Dios y que Dios se hubiera dado a conocer a Moisés, entonces ese pueblo no hubiera salido nunca de Egipto. Pero Dios quiso liberarlo, quiso arrancarlo de en medio de ese pueblo que lo tenía esclavizado. La esclavitud era muy terrible en ese entonces para ese pueblo. Los obligaban a trabajar trabajos muy pesados y ellos mismos se tenían que buscar todo lo necesario para hacer los ladrillos que esa nación necesitaba para seguir construyendo las diferentes torres, las casas y todo aquello que Faraón necesitaba para sus sirvientes y para su servicio. Hermanos, Dios escucha, y cuando Dios escucha los clamores de sus hijos, entonces sí viene con mucho poder y lo saca adelante y humilla a aquel pueblo que está humillando a los demás. Creamos en esto, mis hermanos, creamos en la misericordia de Dios, creamos en su gran poder y Él no nos va a dejar abajo. Tengamos esa confianza y todo lo que necesite usted, lo que necesitemos durante nuestra vida, el Señor nos va a ayudar. El pueblo se había dado cuenta de su gran error. Fíjese lo que dice del versículo 7 en adelante. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla sanará. Todos en esta vida, mis hermanos, reconocemos
cuando le fallamos a Dios. Reconocemos cuando hemos murmurado, porque somos personas que nomás estamos hable y hable de los demás. Nos ha sucedido tal cosa, que a veces cuando murmuramos en contra de alguien, Dios nos reprende. Y es bueno, mis hermanos, que Dios se acuerde de reprendernos. De lo contrario, nuestra vida se va a acabar. Así como permitió que se acabaran muchas vidas en medio de ese desierto por culpa de su murmuración, así puede sucedernos a nosotros. Cuando hablamos de un hermano, cuando estamos chismeando, Dios sabe bien que lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, no está bien. Y nosotros también lo sabemos en nuestro interior, que lo que hablemos de un hermano no está bien. Si es cosa buena, claro que está muy bien. Si es algo verdadero, que no es un chisme ni nada, está bien. Pero cuando tú estás metiendo cizaña por ese hermano ante otros, Dios ve y no se queda en vano lo que estamos cometiendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo. Porque Dios ahí está escuchándote. Y cuando te manda el castigo, no vayamos a pensar que es una casualidad. Es mismo Dios, mis hermanos, que quiso defender a aquel hermano del cual tú estabas hablando o del cual yo estaba hablando. Dios conoce nuestros corazones, y si nos arrepentimos, si entendemos que fue por Dios quien quiere que nosotros cambiemos, quien quiere que seamos nuevas personas, agradezcámosle. No seamos malagradecidos con Dios cuando nos reprenda. A veces nos reprende con una enfermedad, a veces nos reprende económicamente, nos va muy mal en la vida. Pero es por eso, mis hermanos, porque Dios quiere cambiar nuestros corazones. Así como cambió al pueblo de Israel en medio de ese desierto, les quitó sus corazones de piedra y les quiso poner un corazón de carne. Él lo hizo porque Dios es así de bueno. Y si cuando oramos nosotros ante Dios y le pedimos a Él que cambie nuestros corazones, Él los va a cambiar. Nuestras mentes a veces son tan cochambrosas, tenemos malos pensamientos, que no es bueno. No es bueno tener malos pensamientos, mucho menos cuando pensamos en otras mujeres que no es la nuestra. Pensemos que Dios está escuchando, viendo, y Él sabe lo que tú estás pensando también. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé un espíritu bueno, un espíritu en el cual nunca le fallemos, en el cual nunca caigamos en las tentaciones, para no ser chismosos ni desear lo que no es nuestro. Porque si ese fuera un caso que tú piensas que estás haciendo bien, al murmurar o al sentir el deseo por otra mujer, o al sentir el deseo de quitarle a tu hermano lo que no es tuyo, todo eso es malo ante Dios, y Dios te va a dar tu merecido, o me va a dar mi merecido. Porque no puedo decir yo que estoy limpio. Todos somos pecadores, hermanos. Y cuando caemos en el pecado, Dios nuestro Padre nos quiere cambiar, nos quiere quitar todo ese mal que tenemos en nuestro interior. Dejemos a Dios que trabaje en nuestra alma, que trabaje en nuestro espíritu, y Él va a hacer cosas buenas para seguir adelante. Pero confiemos en Él, confiemos en su misericordia, y no nos va a dejar nunca solos. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Vamos a compartir también del Santo Evangelio. Ya regreso. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado, y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia.
tu presencia. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado. Y el enemigo que nos persiguió, bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Bueno, mis hermanos, pues voy a continuar con la palabra de Dios. Voy a leerles el Santo Evangelio, mis hermanos, que está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo Jesús les dijo: yo me voy, y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy, y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que donde él va, nosotros no podemos ir? ¿Pensará tal vez suicidarse? Pero Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Jesús les contestó: exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre, y añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo, y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Esto es lo que decía Jesús, y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús hablaba a todo este grupo de personas, yo me imagino que se encontraba un grupo allí como de fariseos y de maestros de la ley y sacerdotes, a los cuales Jesús les estaba hablando, y toda clase de gente. Cuando Jesús hablaba, la gente estaba atenta para ver qué era lo que decía, porque las palabras que él hablaba, haga de cuenta que eran como dulce en el paladar. Así nos sentimos también nosotros, mis hermanos, cuando leemos o escuchamos algo que nos está llegando hasta el corazón, hasta el mero fondo. Sentimos que la palabra de Dios es muy sabrosa para nuestro corazón, para nuestra alma, para todo nuestro interior. Entonces, primeramente,
Jesús, cuando les hablaba a estas personas, ellos se preguntaban, pues ¿a dónde se va a ir? Jesús les hablaba de su partida, cuando Él ya iba a ir ante la derecha de Dios Padre. Ellos lo iban a comenzar a buscar para conocer más de Él, pero ya no iba a estar aquí. Ya Él había terminado su ministerio. Y así es, hermanos. A veces quisiéramos ver a Jesús, no lo podemos ver. Sus discípulos, muchos de ellos, cuando Jesús partió, querían volverlo a ver. Ya no pudieron verlo, porque ya Él ya no estaba. Pero les dejó algo muy preciado, y nos lo dejó también a nosotros. Desde que Él partió, dejó la promesa de dejarnos al Espíritu Santo, el que nos iba a enseñar todo para que no se nos olvidara. De la misma manera que el Espíritu Santo guió a todas estas personas, a las cuales inspiró para que escribieran estas bellas lecturas, todos estos libros con los cuales nos instruimos nosotros hoy en la actualidad. Hermanos, y cuando Él les decía estas palabras a los judíos, les dijo también, dice del versículo 23 en adelante, pero Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Fíjense, hermanos, cuando Moisés se encontró con Dios en el cerro, cuando él estuvo hablando con Dios, que lo quería enviar a Egipto a liberar a su pueblo, Moisés le preguntaba, pero si yo voy y hablo con ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les voy a decir que me dijo estas palabras? No me van a creer. Y Dios le decía, yo soy te envía. Tú solamente transmíteles estas palabras, yo soy, y ellos te creerán. Hermanos, Jesús aquí utiliza estas palabras también. Podemos ver cómo les dice a los judíos, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si no creen en el que les está hablando, si no creen en sus palabras, morirán en sus pecados. Moriremos todos en nuestro pecado si no creemos que Jesús nos está hablando al corazón. Hermanos, todo esto que se escribió es para que entendamos que Jesús nuestro Señor nunca nos ha abandonado, que Jesús nuestro Señor, aunque se fue ante la derecha del Padre, que subió para arriba, para desde allá protegernos y para que desde allá Él nos siga ayudando, esto siempre va a suceder, porque es mismo Dios. Jesús nuestro Señor es mismo Dios y Él nos protege, nos ayuda, pero tenemos que creer en Él para no morir en nuestros pecados. Nuestros pecados son sanados a través de Él, pero hay que creerlo así y hay que también dejar de caer en nuestros pecados para que Jesús nuestro Señor nos perdone y podamos ser liberados y ser llevados ante Él un día, porque ese día se va a llegar, ese día se nos llega a todos, el día final. ¿Se imagina que fuéramos a ser eternos? Pues toda la gente pecaría, toda la gente, nadie se preocuparía por ser personas buenas, todas las personas cometieran el mal, pero Dios, que nos habla al corazón y nos hace entender que las personas malas no entrarán en su reino, por eso hay que echarles muchas ganas mejor para que Jesús nuestro Señor nos conceda llegar ante Él y estar una eternidad junto a Él, ¿verdad? Fíjese bien, mi hermano, mi hermana, lo que dice del versículo 25 en adelante. Le preguntaron, ¿pero quién eres tú? Jesús les contestó, exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. ¿Qué era exactamente lo que les acababa de decir a los que lo estaban escuchando? Las palabras que les acababa de decir a ellos. Yo soy el que soy. Como decía Dios Padre a Moisés, yo soy. Jesús mismo vino y caminó en medio del pueblo. No lo reconocieron como Dios. Dios lo había enviado. Dios le había puesto esas palabras también en su boca para que las pronunciara en ese instante en que le estaban preguntando quién era. Exactamente eso que les acabo de decir. Yo soy Dios. Dios exactamente, hermanos. Cuando no entendemos, cuando las palabras no nos entran, cuando por más que nos explican,
y nos están a dice y dice, como si fuera un disco rayado. Es que no queremos entender. Pero Dios nos está hablando claramente, al igual que le hablaba a este pueblo de cabeza dura. Dios siempre quiso liberar al pueblo de Israel y al de Judá de todas las cadenas, de todos los males que ellos tenían en medio de ellos. Ellos eran siempre oprimidos por otras naciones, pero nunca quisieron cambiar su corazón. Siempre fueron duros de corazón, y por eso Dios les ponía duras pruebas. Él quería hacerlos libres de todo ello, y por eso les envió a Jesús. Se los envió exactamente a los judíos. Él no lo envió a todas las naciones, pero Jesús vio que ellos, por más que les hablara y les hablara, no quisieron entender. Entonces, cuando esa nación no quiso entender, dijo, ya que ustedes no entienden, ya que no quieren reconocerme, y otros que no son judíos sí reconocen quién soy yo, a esos pueblos me voy a dirigir. A esos pueblos voy a ir a hablarles y voy a ir a enseñarles lo que es la buena nueva. Y los pueblos paganos, los pueblos que ni siquiera pensábamos que iban a reconocer al Dios de Israel, lo reconocieron. Jesús nuestro Señor fue más reconocido por los pueblos paganos que por su propia nación. Los judíos fueron siempre duros de cabeza. Hasta la fecha yo me imagino que ellos siguen siendo duros. Y Dios, mis hermanos, que está siempre viendo lo que pasa, lo que sucede en medio de sus hijos, Él siempre ha querido ayudarnos. Él siempre ha querido arrancarnos del mal. Pero seguimos en nuestros pecados. Seguimos dándole alas a nuestros pecados. El Señor nos habla a veces cuando estamos cayendo en un pecado. El Espíritu Santo entra en nuestro interior y nos dice que no cometamos aquello que vamos a cometer o aquellas ofensas con las que vamos a ofender. Así es de pronto el Señor, así es de pronto el Espíritu Santo para sacarnos, liberarnos del pecado. Pero no queremos entender. Seguimos, es más, lo cometemos, aún sabiendo que el Espíritu Santo y Dios nuestro Señor nos están mirando y nos están queriendo liberar de ello. Pero aún así queremos caer en él. Queremos ponerle esas alas a ese pecado y que vuele muy lejos. No, hermanos, detengámonos para que Dios nos perdone, que cada pecado quede limpio, pero hay que tratar también con todo el corazón de no caer más, de no seguir cayendo en ellos. Dice, del versículo 27 en adelante, ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre, y añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. Solo digo lo que el Padre me ha enseñado. ¿A poco el Padre le iba a enseñar cosas malas a Jesús? Jesús les hablaba siempre con la verdad. Dice, no me van a reconocer. Cuando me levanten en alto, dice, entonces sí verán que yo soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y lo hemos reconocido así a Jesús cuando miramos esa cruz. Cuando vamos a un templo y miramos a Jesús crucificado, reconocemos su grandeza. Él no está allí en esa cruz. Él está ahí arriba con Dios. Ese es solo un recuerdo para nosotros de que Él sufrió en esa cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Él tuvo que estar allí para reconocer la maldad que todas las personas cometieron en contra de Él y que hemos seguido cometiendo. Hemos seguido crucificando a Jesús cada vez que cometemos toda clase de pecados. Por eso mejor, hermanos, limpiémonos de todos esos males, de todos esos pecados de los que Dios nos quiere liberar, para así poder amar a Cristo y Él amarnos por igual. Fíjense lo que dice aquí. Dice, el que me ha enviado está conmigo y nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y luego dice en el 30, esto es lo que decía Jesús, y muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. ¿Cómo no iban a creer si las palabras que Él les transmitía a todas las personas eran palabras de vida, eran palabras que daban luz, luz que no se opaca, mis hermanos?
Las personas que lo escuchaban, lo seguían siempre, querían seguir escuchando. A donde iba Jesús, si estaba en medio de una multitud, si estaba en el templo, los que escuchaban que Jesús estaba por ahí cerca, iban y lo buscaban, querían saber de él. Miren, no sé cuántos recuerden esta lectura de Nicodemo, cuando se subió al árbol para poder siquiera ver a Jesús, quería conocerle. Y Jesús le dice, baja de allí. Se fijó en él, se fija Jesús en las personas. Él puede ver a través de los corazones. Vio el corazón de ese hombre que quería ser un hombre cambiado, quería ser un hombre nuevo, y entonces lo cambió. Le cambió su manera de ser a través de las palabras que él le transmitió. Hermanos, si Jesús fue enviado por Dios, él fue enviado para enseñarnos cómo serían las cosas nuevas en un futuro. Las personas nunca le quisieron creer que había una vida eterna, pero con su muerte, él nos enseñó que sí la hay, porque él no se quedó muerto en esa tumba o arriba de esa cruz, sino que él se levantó glorioso y fue ante su Padre, nuestro Padre también, porque él nos lo dijo, mi Padre es Padre de ustedes. Por eso cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, fíjense bien cómo lo dice, Padre Nuestro, es nuestro Padre. Entonces, no debe de haber ni una sola duda en que Jesús, sus enseñanzas, lo que aprendemos, hay que seguirle dando vida y que no se opaque dentro de nuestro interior, de nuestro ser. Que nuestro espíritu, mis hermanos, lo sigamos fortaleciendo a través de nuestras oraciones, a través de las lecturas, a través de escuchando prédicas. Eso nos va a llenar el interior del amor de Dios. Enamorarnos de Dios es lo mejor que a cada persona nos puede suceder. ¿Se imagina que no existiera Dios? ¿Qué sería de este mundo? Si así que lo conocemos unos cuantos, nos va muy mal. Pero es por eso, mis hermanos, porque dejamos la oración, nos abandonamos en la maldad y Dios quiere seguir escuchándonos, quiere que le sigamos hablando. Así como cuando el pueblo de Israel llevaba sus ofrendas de corderos, de toros, de chivos y los quemaban en el altar de Dios, ese olor calmaba su cólera de Dios. Ese era el sacrificio que cada israelita, cada judío tenía que hacer para Dios para ser perdonado. Pero ya era tanta la matanza de toros, de borregos, de chivos, que Dios Padre decidió enviar a su Hijo a morir por todos nosotros para que reconociéramos que la vida eterna es mucho mejor que una vida que se va a acabar, que una vida que puede quedar en medio del infierno, que nadie queremos, que todos queremos más bien llegar ante Dios y que Él nos cubra con su gran amor. Ser gloriosos eternamente allá junto a Dios. Yo siempre les hablo de esto y es algo en lo que nosotros deberíamos siempre animarnos para ser gloriosos, para estar limpios ante Dios una eternidad. ¿A poco no nos gustaría llegar ante Jesús, ante Dios Padre, conocerlos a ellos y estar felices por una eternidad en vez de estar quemándonos por una eternidad? Eso sería horrible, sería terrible. Entonces hay que echarle muchas ganas, hay que pedir a Dios que nos fortalezca para seguirle en medio de lo que nos esté pasando. Que las dificultades de esta vida no nos alejen de Dios, más bien nos acerquen, recordándonos cuando vayamos a visitarle a Él, allá al Santísimo, o cuando estemos en nuestras oraciones, pidámosle de todo corazón, abramos el corazón para que Él nos escuche. Y en este momento vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo que nos sigan fortaleciendo para seguir siguiéndoles con mucho amor, con mucha paciencia, y no nos desesperemos como estos israelitas que iban en medio del desierto y se desesperaron y comenzaron a murmurar. Que no murmuremos de Dios, ni mucho menos de las demás personas. Muchas personas que dicen que Dios no existe, que Dios no es verdadero, que Dios solamente es un mito, nosotros que conocemos de Él, sabemos que no es así. Entonces, hermanos, vamos a ponernos pues en oración
y pidámosle de todo corazón a Jesús que nos siga encaminando, que nos siga llevando de su mano y no permita que nos alejemos de Él. Bendito y alabado sea Señor Jesús. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por haberme acompañado primeramente en este compartimiento para que mis hermanos se llenen de tu palabra. Mis hermanos te vayan conociendo. Mis hermanos, Señor Jesús, también enseñen tu palabra a otros hermanos que no conocen de ti. Danos, Señor, ese espíritu. Danos, Señor, la sabiduría que necesitamos para que nuestros hermanos sean bien enseñados en tu mensaje. Que tu mensaje, Señor, penetre en esos corazones y que sea entendible la palabra que a través de nosotros les transmites a ellos. Y danos a nosotros un corazón bueno para poder llevar a cabo todo lo que tú nos pides, Señor. Y que no nos desanimemos, Señor, como ese pueblo de Israel cuando comenzaron a murmurar, cuando comenzaron, Señor, a proferir tantas cosas sobre Dios y sobre Moisés. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te pido por todos nuestros hermanos enfermos, por todas nuestras necesidades y por todos aquellos que jamás han escuchado de ti, Señor, para que vayan abriendo sus corazones y reconozcan que tú eres un Dios bueno, eres un Dios que nos ayuda en todo aquello que no podemos solucionar. Espíritu Santo, te pido también, bendito Espíritu, que sigas abriendo nuestras mentes y nuestros corazones, que seas solo tú, bendito Espíritu, transformando todo nuestro ser para hacer lo bueno y no hacer lo malo. Que nuestros hermanos también reconozcan en ti, bendito Espíritu, que eres el único que los puede fortalecer, eres el único que los puede arrancar de cualquier enfermedad, de cualquier problema o de cualquier cosa que ellos estén pasando. Bendito Espíritu, ayúdanos pues y llévanos ante Dios. Ayúdanos a entender sus mensajes de cada día y de esa manera seguir siendo transformados para no caer en los pecados de este mundo. Mamita María, te doy gracias por tu intercesión. Sabemos, Madre del Cielo, que en ningún instante nos abandonas, que siempre estás resguardándonos para que nada nos suceda, ni los males del demonio lleguen y quieran penetrar en nuestro ser. Tú, Mamita del Cielo, cuídanos y aleja lo más lejos que se pueda a ese demonio que nos estás echando cada día. Tú, Madre del Cielo, intercede también ante Dios por todos nuestros enfermos y por todas las personas, Mamita María, que no creen en ti. Háblale a Dios para que cambie sus corazones y entiendan que a través de tu santidad tú eres nuestra Madre y siempre nos vas a proteger. Y todo lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a terminar rezando un Padre Nuestro y una Ave María, dándole doblemente gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar siempre en esta su sintonía. Gracias, mis hermanos, porque aunque no somos muy sabios, porque aunque no tenemos estudios, no somos personas muy finas en nuestra manera de hablar, sabemos que Dios, a través de la humildad de las personas, es que trabaja. Y ojalá y que cada uno de ustedes lo crea así y no se fijen tanto en las personas que hablan muy bonito, porque desafortunadamente esas personas no se han acercado tanto a Dios con su espíritu abierto, sino que las palabras que muchos de nuestros hermanos hablan, muchas de las veces, solamente es de su sabiduría que ellos tienen. Ojalá y Dios abra sus corazones de verdad y los instruya en su amor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen
un feliz martes.